análisis sobre el perfil profesional específico para los ingenieros electrónicos. No se queden afuera porque tenemos muchas cosas que analizar. La ingeniería electrónica es bastante amplia y tiene muchos campos de aplicación. Específicamente analizaremos algunos ejemplos de universidades que ofrecen este programa. Iniciaremos con la Universidad de Los Llanos. Los ingenieros electrónicos formados en la Universidad de Los Llanos tienen como perfil profesional ser asesores científicos y técnicos, también en el área del desarrollo tecnológico propio de su disciplina, el diseño, implementación y adecuación de soluciones tecnológicas sostenibles en las áreas del control, automatización, telecomunicaciones, bioingeniería e instrumentación electrónica. Su formación les permite desempeñarse laboralmente como ingenieros para diseño y construcción de esas soluciones tecnológicas, pero además como proveedores de servicios de ingeniería y actores y gestores en procesos de investigación interdisciplinarios, así como en la difusión integral del conocimiento científico y tecnológico, mostrando un abanico de opciones bastante amplio. En la Universidad de Antioquia, el perfil profesional de los ingenieros electrónicos se orienta a la investigación, análisis, diseño, apropiación de tecnologías, implementación, mantenimiento y soporte de dispositivos y sistemas electrónicos, y el perfil ocupacional se orienta a la administración o soporte de empresas de base tecnológica como telecomunicaciones, automatización y diseño digital, ser asesores, auditores, consultores o interventores de proyectos relacionados con los campos de la ingeniería electrónica como telecomunicaciones, automatización y diseño digital, así como investigadores, desarrolladores, apropiadores o transmisores de conocimientos, y diseñadores o proyectistas, instaladores y operarios de soporte y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos. En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el perfil profesional se orienta a el análisis, concepción, diseño, implantación y operación de soluciones apropiadas a problemas relacionados con las telecomunicaciones y la automatización. Como vemos, los ingenieros electrónicos pueden tener una gama bastante interesante de opciones para su perfil profesional y laboral que se deben conectar de acuerdo a la malla curricular o la formación que ofrece la institución universitaria en la cual se están formando. Pero adicional a esto, hay una serie de conocimientos y habilidades específicas que pueden ser muy interesantes para el desarrollo de un perfil puntual en su área del conocimiento. Entonces, a continuación les describiré y analizaré los perfiles específicos para los ingenieros electrónicos. Entonces, el primero de ellos es la gestión de proyectos, y ellos tienen la función de involucrarse en procesos de planeación y desarrollo de proyectos de tecnología e innovación en electrónica. Para ello es necesario que tengan experticia en el área del proyecto y formación y experiencia en gestión financiera, presupuestal, laboral, jurídica, que les permita hacer de manera idónea el manejo de todas las dimensiones que involucra un proyecto. También debe tener capacidades para la supervisión del rendimiento de su equipo de trabajo, así como la rendición de cuentas ante directivos y financiadores. Conectado a esto está el perfil de emprendedor empresario, ya que un ingeniero electrónico emprendedor pues se va a involucrar en la creación o dirección de una empresa o startup de tecnología e innovación en electrónica. En este sentido es importante que conozca su nicho de mercado y esté permanentemente innovando para generar nuevos productos orientados a cubrir las necesidades de su mercado de interés. También debe realizar funciones relacionadas con el marketing, ventas, administración empresarial y gestión de personal. Por lo tanto, la sola formación específica no es suficiente y la formación complementaria va a ser indispensable para ejercer adecuadamente sus funciones como emprendedor. Los profesionales que se orienten a la asesoría, consultoría o función técnica o de especialista van a requerir un dominio del área de la electrónica o la metodología específica que les permiten actuar permanentemente en esa área del conocimiento y sus aplicaciones. Por lo tanto, van a ofertar servicios específicos a instituciones, empresas o particulares orientados a la resolución de problemas tecnológicos o de gestión relacionados con la electrónica.
Aquellos interesados en la formación, capacitación y divulgación del conocimiento pueden encontrar oportunidades bastante interesantes. Un perfil de formador, capacitador o divulgador se va a concentrar en la formación de personal o socialización de los avances en la ingeniería electrónica. Posee una formación amplia de posgrado y certificación en sus habilidades técnicas y experiencia laboral como consultor en el área. También ellos se pueden desempeñar como analistas o de prueba para nuevos equipos y para el desarrollo de innovaciones acordes a las necesidades del entorno. Por ejemplo, con la crisis relacionada con la falta de equipamientos biomédicos, muchos capacitadores se orientaron a la divulgación y la formación de personal con el uso de los equipos biomédicos relacionados, por ejemplo, con el soporte en unidades de cuidados intensivos, y eso solo para mencionar una de las tantas aplicaciones de la formación y capacitación. También se pueden orientar hacia la prueba de productos, etc. Usualmente ellos están vinculados a una empresa dedicada a la educación o formación específica, lo cual les da un respaldo institucional, y también se pueden desempeñar como divulgadores freelance a través de redes sociales o redes del conocimiento, dando a conocer tanto los saberes específicos de su área como los avances del conocimiento en ella, y así como la prueba de nuevos productos. Recuerden que la ingeniería electrónica tiene un amplio abanico de oportunidades laborales y de ejercicio profesional, así que no se queden solo con lo que le cuentan los medios de comunicación. Vean todas estas aproximaciones y analicen qué puede ser pertinente para ustedes. Ahora iniciaremos la fase de nuestros ejemplos profesionales. El perfil profesional es el conjunto de características y competencias que definen a un ingeniero. Es el saber hacer y todos aquellos conocimientos y habilidades que consolidan su formación académica. Además, se deben tener en cuenta los valores y actitudes que le permiten desarrollar un rol específico. Estas características distintivas permiten formar ingenieros íntegros altamente calificados tanto en la parte humanística como profesional, capaces de dar solución a problemas del entorno en el contexto regional, nacional e internacional. El perfil profesional del ingeniero electrónico se basa en los componentes propios del área del conocimiento sustentado en su plan de estudios, en el cual la base fuerte de las ciencias básicas y la fortaleza de las líneas de profundización permiten la generación de una capacidad crítica e investigativa enfocada al desarrollo de tecnología y sistemas que abarcan los diferentes problemas desde distintos campos de acción. El ingeniero electrónico de la Unillanos se caracteriza por su sólida formación en las ciencias básicas, humanísticas y sociales, que lo hacen consciente de su compromiso social para el desarrollo de su región, de su país y de su participación en el ámbito internacional. Es un profesional que posee las competencias necesarias para la generación de soluciones tecnológicas basadas en un conjunto de capacidades enfocadas a la investigación y a la transferencia de conocimiento científico en las diferentes áreas de desempeño, teniendo en cuenta sus líneas de profundización, línea de automatización, línea de telecomunicaciones y línea de bioingeniería. El ingeniero electrónico unillanista aborda las necesidades a partir de la observación y la construcción de soluciones sostenibles que lo hacen diferenciarse de los demás. Hola, mi nombre es Leonardo Pérez, gerente de la empresa SmartTech Colombia. SmartTech es una empresa llanera de base tecnológica dedicada a ofrecer soluciones en los sectores de la educación, el hogar y la industria. Estamos muy agradecidos con la Universidad de Los Llanos por permitirnos destacar el perfil profesional de los ingenieros electrónicos que hemos decidido emprender nuestra propia idea de negocio. Soy ingeniero electrónico de la Universidad de Los Llanos, trabajé 15 años en el sector de hidrocarburos, en la parte de instrumentación industrial, y esa experiencia laboral permitió generar ciertas fortalezas y habilidades que queremos ahora implementar en pequeñas y medianas industrias que quieran automatizar y mejorar sus procesos industriales, o para quienes quieran implementar la domótica en sus hogares. En la parte formativa,
Hemos construido todo un ecosistema de investigación e innovación en temas de tecnología aplicada a la educación, que busca impulsar la creatividad y apropiar conocimientos en la región, mediante la combinación virtuosa de la ciencia, las artes, la tecnología y la matemática para el desarrollo de las habilidades requeridas en niños y jóvenes para el siglo XXI. Solo me resta decirles que los ingenieros electrónicos podemos desarrollar cualquier prototipo que dé solución a cualquier problema. Desde robots agrícolas que nos proveerán alimento a los más de 7.000 millones de personas, hasta equipos biomédicos que disminuirán el sufrimiento en el mundo. Somos interdisciplinarios y trabajamos de la mano con cualquier otra área del conocimiento. Podemos desempeñarnos en la industria, en la docencia. Desde donde estemos podemos construir todo lo que la imaginación y la creatividad pueda concebir. Somos creadores de soluciones y cada vez hay más caminos de especialización en nuestra carrera. Comunicaciones, biomedicina, control, robótica, automatización. Esto mejorará notablemente tu remuneración económica si eso es lo que buscas. Queremos que te entusiasmes con la ingeniería. Así que si te gusta leer, crear, amas la matemática y la física y quieres estar a la vanguardia y ser parte de la evolución, esta es tu carrera. Recuerda que las soluciones más audaces surgen de los sueños más grandes. Espero que esta parte del curso y el módulo 1 haya sido muy interesante para ustedes y los espero en el próximo módulo. Hasta la próxima.